Hoy vamos a leer el Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos y hermanas, en esta fecha que estamos, pues, en este programa radial, la fecha miércoles 5 de febrero, ya entramos al mes de febrero y pues el Evangelio sigue hablándonos a Marcos, ¿verdad? En este día que estamos reflexionando el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. La liturgia diaria, pues es como he dicho, todas estas semanas anteriores venimos leyendo a San Marcos Evangelista y hoy pues volvemos a leerlo en este programa y bueno, bendiciones para cada uno de los que ya están en sintonía del Evangelio de este día y en su casita, en su trabajo, quizás va sobre ruedas, quizás la ama de casa, pues, pero que ahí está preparando los sagrados alimentos para el desayuno. Pero pues no pierdan la secuencia de esta palabra. Vamos a reflexionar la palabra bendita de Dios leída según San Marcos. Estamos tocando un tema sobre el profeta. No es este el carpintero, decía la gente, el profeta. Jesús volvió a su tierra natal, es decir, donde él se había criado, en Nazaret. Los discípulos que ya estaba formando y había llamado, se fueron también con él. Bueno, es que era un grupo que lo seguía, andaba con él, desde luego. Pero cuando llegaron, ¿verdad? O llegó el sábado, él llegó a su tierra natal y se puso a predicar, a enseñar en la sinagoga, o es decir, en la ermita. Volvemos a decir lo mismo, en las iglesias, no en la calle, no en el mercado, sino en la sinagoga. Jesús siempre llegaba a la sinagoga, mis hermanos y hermanas. Se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba. Lo escuchaba con asombro, lo escuchaba con estupor, porque sí, de verdad Jesús había revolucionado en tan pocos días en su manera de enseñar, en su manera de predicar, y por eso los fariseos estaban celosos, los maestros de la ley, porque era una predicación tan diferente, ¿verdad? Porque la acompañaba con señales, y esto que no se veía entre los maestros de la ley. Pero aún así la gente se quedaba admirada por su manera de enseñar, con estupor, dice el Evangelio. Y esta gente se cuestionaba, se preguntaba: ¿de dónde le vendrá tanta sabiduría? Todo esto, ¿de dónde le viene? ¿Qué pensar de tanta sabiduría? Dice la gente que lo escucha. ¿Qué ha recibido? Sí. Bueno, Jesús no había ido ni a la escuela, mis hermanos. ¿De dónde tanta sabiduría? Pues él no había cursado aulas escolares.
con esos milagros. ¿De dónde? Que salen de sus manos. En la semana anterior, ¿verdad? Hablamos de que los milagros, porque esta semana, hermanos, hermanas, hemos estado meditando sobre milagros. Hoy también volvemos a tocar el tema de los milagros, porque en el Evangelio se vuelve a tocar. Pero dijimos las semanas anteriores que esos milagros eran el producto de la fe de aquella gente que lo escuchaba asombrada, mis hermanos. No era la fe de Jesús. Claro, el poder de Jesús, sí, pero la fe era la fe de la gente. Esa fe con la que escuchaban la palabra de Dios de labios de Jesús les producía los milagros. Y la gente se preguntaba, ¿y cómo hace para hacer estos milagros? Esos milagros que salen de sus manos, ¿no? Pero, y pues nosotros lo conocemos bien. Si este es el hijo del carpintero, el hijo de José, de María. Sus hermanos no están entre nosotros, Santiago, José, Judas, Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían, dice el Padre. Vamos a detenernos un poquito aquí, mis hermanos. En este pasaje, como que diera lugar a que Jesús tuvo más hermanos o hermanas. No olvidemos que ese término aplicado en la cultura judía no representaban hermanos biológicos de una sola madre, sino los parientes. Entre ellos podían ser tíos, sobrinos, primos. Toda esa parentela se llamaban hermanos. Y si no, pues si vamos al Génesis, vemos cuando Lot y Abraham se separaron, ¿verdad? Después de caminar un rato, le dijo Abraham a su sobrino Lot. Lot era sobrino de Abraham, lo dice la historia. Sus trabajadores habían tenido problemas con el ganado y entonces ya no había basto en donde ellos estaban para pastar juntos. Y le dijo Abraham a Lot: bueno, toma tu camino, aquí está a la derecha o a la izquierda, vete tú por el tuyo, escógelo y yo miré por el otro que quede, porque no es justo que estemos peleando, puesto que somos hermanos. Esos hermanos no eran hermanos sino biológicos, eran el tío. Abraham, tío de Lot. Cuando el Evangelio, en este caso, y así hay tantos pasajes que nos dicen la misma cosa, cuando este Evangelio de hoy que meditamos, sus hermanos, su hermano no es Santiago, José, Judas, Simón, sus hermanos no están aquí entre nosotros, se está refiriendo a la parentela. No olvidemos que ahí entre estos discípulos y seguidores de Cristo andaba un montón de parientes de Jesús, tías, primos y toda esa parentela cercana. Por eso se llaman los hermanos de Jesús, porque en la cultura judía prevalecía eso, todo pariente, no se llamaba tío, sobrino o primo, sino hermano. Esa era la cultura judía. Como hoy nos tratamos en las iglesias, hermanos, aunque no seamos hermanos, espiritualmente hablando, somos hermanos. Hijos de una sola madre, hijos de un solo Padre, Dios Todopoderoso, hermanos. Entonces no hay lugar a confundirse. Bueno, ¿sería que Jesús tuvo más hijos? Claro que no tuvo más. Perdón, María tuvo más hijos. Claro que no tuvo más hijos. Eso está clarísimo, porque si María hubiese tenido más hijos, Jesús en el momento de morir no se le hubiera entregado a un extraño, a Juan el Evangelista, cuando en San Juan 19, 25, 27 le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Cómo es posible que el Señor, teniendo más hermanos de carne, se la hubiera entregado a Juan? Si simplemente podía ser solamente un pariente.
O sea, no hay que confundirse, no hay que dejarse confundir. Jesús no tuvo más hermanos. Y eso la Biblia lo corrobora y lo acredita. Eso no podemos dejarnos engañar por esa doctrina. Cuando habla de parientes, de hermanos aquí, se refiere a los parientes. Y esto más Jesús dijo en una ocasión: mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Bendito sea Dios. Esos son los hermanos verdaderos de Jesús. Y en ese caso también usted, hermano, si cumple su palabra. Eso para ampliar un poco el concepto de los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús se escandalizaban y no lo reconocían. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, hermanas? Gente que lo conocía, gente que lo vio crecer, incluso entre sus parientes, incluso gente del vecindario, no lo reconocían. ¿Por qué? Jesús era el mismo humanamente hablando, como hombre. Lo que no les cuadraba y no les encajaba era esa manera de enseñar y los milagros que salían de sus manos. ¿Por qué? Porque solo veían lo humano al hijo de José y de María. Hoy en día, cuando usted de alguna manera se queda viendo solo lo humano en el predicador, no va a entender. Igual que esta gente, no va a reconocer al predicador, porque solo va a estar viendo, es el hijo de fulano y de sutano, ¿y quién le va a poner cuidado a ese? La mirada humana nos traiciona, la mirada humana nos hace perder el horizonte. Esta gente que lo conoció y lo había visto de niño, no lo reconocían. Qué triste, hermano. Qué triste hoy en día cuando hay mucha gente que no reconoce a sus predicadores, que solo miran sus defectos, porque como hombres tenemos defectos, hermano. ¿Y quién no tiene defectos? ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién es bueno? Solamente Dios. Entonces, si nosotros nos quedamos solo con lo humano, nunca vamos a reconocer a Jesús en la persona del que lo predica o del hermano. Necesitamos despojarnos de esa visión humana y ver espiritualmente el mensaje de la palabra. Hoy en esta mañana, si usted está viendo el mensaje de la palabra de Dios, bendita de Dios, en su contexto, se dará cuenta que yo aquí solo soy un instrumento que me presto, que estoy colaborando con el reino de Dios para poder llevar su palabra a aquellos que me están sintonizando en esta mañana. Bendito sea Dios. No lo reconocían. Ojalá nosotros no nos pase esa misma situación, que no podamos reconocer al Mesías, al Maestro, en su palabra, en lo que predicamos, mis hermanos y hermanas. Esperamos que realmente le reconozcamos. Pero continuando con la reflexión de este día, cuando Jesús vio esta situación que no lo reconocían, o sea, eran indiferentes. Aquí se cumple, nadie es profeta en su tierra, mis hermanos. Nadie es profeta en su tierra. Y es que miren, mis hermanos y hermanas, es fácil creerle a otra gente que viene de otro lado. Yo he visto cómo la gente, ¿verdad?, se emociona cuando ven a alguien que no conoce. Y qué bueno, pues si esa persona es un predicador honrado, pero muchas veces vienen predicadores vestidos de piel de oveja, pero son lobos rapaces. Pero como no es del mismo lugar, la gente le pone cuidado, se queda con la boca abierta. Aquel que tienen en la comunidad, pues poco le hacen caso, porque solo ven sus defectos. Las cosas buenas, las virtudes, aunque las tenga, no las reconocen. Y por eso le cree más al de afuera. Aunque realmente la palabra de Dios es poderosa, ahí es la que ella actúa. Pero Jesús, ante esta situación, le va a decir a esta gente que le sigue, a los que están con él: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Miren, la misma gente que lo conocía, la misma gente que lo vio crecer, la misma gente que convivía en la comunidad, lo despreciaron. Por eso él dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado,
Y eso lo hemos comprobado muchas veces nosotros, hermanos. Nosotros sabemos eso. Que muchas veces hay problemas. No nos creen en la familia. No nos creen en la comunidad. Porque solo están viéndonos como humanos, como hombres. No ven la parte divina, el trabajo divino que hacemos, que es la bendita palabra de Dios. No lo vemos. Y cuando eso suceda, las cosas van a cambiar y van a haber milagros, hermano. Oiga lo que dice Jesús en esta ocasión. Si un profeta es despreciado, solo es en su tierra, entre sus parientes, o sea, la parentela, sus hermanos, pues, entre sus parientes y en su propia familia. En su propia familia. Muchas veces los mayores problemas que hay y las mayores limitaciones, el mayor parte de contratiempos está en la familia que está en casa. Porque como es el jefe de la casa, porque como el papá, porque es el hermano, no le creen. Entonces, en su propia familia, a veces uno es despreciado, bendito sea Dios. Pero bueno, nosotros quizás no tenemos ese problema, hermana, ¿verdad? Pero sí se dan estas cosas que muchas veces en el hogar incluso, la esposa está contra el esposo si es delegado. Yo, gracias a Dios, nunca he tenido ese problema, ni con mi esposa, ni con mis hijos, bendito Dios. Siempre he estado libre para poder actuar como misionero, tal como Dios me lo encomendó desde mis inicios, allá por 1976, 77, que comenzamos esta misión y no he tenido ningún momento en el que mi familia se me haya atravesado. Qué bueno. Y todos mis hermanos que están escuchándonos, pues también deben las esposas, los hijos que tienen hermanos delegados o catequistas o líderes de jóvenes, qué sé yo, deben de colaborar más bien con sus agentes de pastoral para no ser un estorbo, porque Jesús dice en su familia, entre sus parientes es donde no lo reciben, y eso es claro. Nadie es profeta en su tierra, dijo Jesús. Nadie es profeta en su tierra. Y por esa misma razón que no lo recibieron, esta gente no pudo hacer allí ningún milagro. Ojo con esto. Volvemos a la parte primera. Oiga lo que dice el pasaje. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿A dónde no pudo hacer ningún milagro? Entre su gente. Entre los que lo conocían. Entre su familia. ¿Por qué sería? Precisamente por eso, porque solo miraban lo humano, la parte humana, la parte hijo de José, hijo de María. No lo veían como Dios. Y para que los milagros sucedan, hay que ver a Jesús como el Hijo de Dios, no como hombre. Aquellos que recibían milagros es que no lo miraban como hijo de José, lo miraban como hijo de Dios. Y por eso eran sanados. Imagínense en su tierra natal, sería el colmo. No, diría uno, no querer ayudar a su familia si estaba enfermo. Pero ¿cómo es posible si no se dejaban ayudar? Muchas veces pasa eso en la familia. Uno ora y ora por hermanos, le piden oración. El Señor mueve su poder, su mano con poder en enfermos, a veces liberando, sanando. Y dice, bueno, ¿y por qué aquí en la casa no? Precisamente por eso, porque en la casa no te creen, en la casa no me creen, en la casa no me escuchan. No hay fe. Porque el milagro, repito una vez más, es producto de la fe por el escucha de la palabra. Y aquí lo deja claro Jesús. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos. ¿Quiénes serían esos pocos enfermos? Los que no eran su familia. Esos eran los pocos enfermos que sanó. Los que no eran sus parientes. Los que no lo conocían. Los que no habían convivido con él en Nazaret. Esos fueron los que sanaron. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Imagínense, alguien que sea de su familia y que le imponga las manos, más bien risa le da. Es que eso es realmente la fe de la gente.
Yo pues he tenido muchos testimonios y hay hermanos que me dicen, hermano Juan, sus oraciones sí nos llegan, sí, yo tengo una gran fe en sus oraciones. Digo yo, no son mis oraciones, le digo yo a algún hermano, ¿va? ¿Sabe qué? Le digo, es que primeramente su fe, le digo, es la que hace actuar y lograr lo que usted consigue. Su fe puesta en un Dios grande. Yo no soy nadie, yo solo puedo orar, pero yo no tengo poder, yo no puedo hacer nada. No, pero es que miren, es que cuando usted ora, no, la fe de la gente, la fe. Hay testimonio de todo eso, pero hermano, hermana, eso es la fe de cada persona, eso es la fe de cada hombre, de cada mujer. Si nosotros vemos en el hombre, en el orador, en el predicador, lo divino, la parte divina de Dios en él, pueden suceder grandes cosas. No hizo allí milagros Jesús. ¿Por qué? Porque la gente no pudo creer, no pudo aceptarlo como hijo de Dios, solo lo vieron como el hijo de José y María, y así Jesús no podía actuar. Jesús, mire, esto es poderoso, bendito Dios. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Mire, hoy en día, ¿no será que está pasando lo mismo? Oiga, Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Se admiraba Jesús. A veces uno se admira como hay gente que se niega a creer en Dios, a creer en la bendita palabra de Dios. ¿Y cómo van a percibir y conseguir algún favor de Dios si se niegan a creer? Si aquel que no cree no puede recibir nada de Dios, hermano. Eso lo dice claro la bendita palabra de Dios, que aquellos que no creen, que no esperen recibir nada de Dios, porque su fe es vacilante. Para tener una fe firme hay que creer, y si no se cree, hay fe pero una fe vacilante, y una fe que vacila, dice Santiago 1:6, que no espera recibir nada de Dios. Él se admiraba cómo se negaban a creer. ¿Cómo se negaban a creer esta gente? Eso pasa hoy en día. Mucha gente se está negando a creer. Y yo te invito, y esta mañana, este día, hermano, que te abras a la fe, a creerle a Dios. Porque en los tiempos que vivimos, que son tan difíciles, tan costosos en todos los aspectos y ámbitos de la vida, que solo los que estén agarrados de la mano de Dios, siéndole fieles, van a salir triunfantes de tantas adversidades que se nos avecinan. Mira este año, cómo se pronostica que va a ser problemático en el sistema de agua, y uno sin agua es tan vulnerable que hambre puede aguantar, pero sequía no puede. Y ya se está viendo, porque ya algunas zanjitas, yo he podido experimentar que algunas zanjitas que veía con agua en este tiempo, en otros años, ya no tienen agua. Y así tantas cosas difíciles, la violencia, la guerra, en fin pues. Pero solo los que estén agarrados de la mano del Señor podrán vencer todos los obstáculos de la vida. Acércate a Jesús, hermano. Ábrete a la fe, dale crédito a la palabra. Escucha a tus profetas en tu comunidad, a los delegados, al sacerdote cuando llega. No esperes que Dios venga y baje del cielo a hablarte. Eso nunca va a pasar ya, mi querido hermano y hermana. Ese tiempo pasó, terminó, en que el Hijo del Hombre vino a la tierra en cuerpo humano. Hoy solo ha dejado su palabra escrita y ahí está. Y aquellos que la ministramos, porque Dios nos ha enviado, porque Dios nos ha conferido esta tarea tan delicada de la evangelización. Cuando tú te abras a la fe, al creer, tu vida va a cambiar. Lee la Biblia, porque si no la lees, no pasará nada en tu vida, mi querido hermano. Yo te invito en esta mañana, yo te invito a que tú, pues, te abras a la fe, no te vas a arrepentir. Las experiencias en la vida
religiosas en la vida de la iglesia son maravillosas, porque uno no tiene una vida de rutina, cada día aprende, cada día tiene experiencias, momentos emocionantes en el Señor. Pero la vida común, ordinaria de alguien que del trabajo a la casa, el trabajo a la casa, una vida rutinaria, pues tendrá sus experiencias, pero no como en el camino del Señor. Jesús recibió toda su educación humana de María, hermanos. Jesús no fue a una escuela. Él aprendió de María y de José y de sus vecinos de Nazaret. Todo lo que él aprendió y supo hacer, lo aprendió en casa y de sus vecinos, porque uno puede aprender en su casa, puede aprender entre los vecinos siempre y cuando sea juicioso y esmerado por aprender. ¿Se imaginan? Jesús, que no fue quizá a una escuela, y por eso aquellos se admiraban, ¿verdad? De esta gente, de sus vecinos, recibió incluso la Biblia. Oigan, él se reunía a escuchar a los maestros de la ley, aunque no lo crean. Jesús se reunía a escuchar a los maestros de la ley porque eran los únicos encargados de leer los 5 libros pentateucos, que es donde estaban las leyes de Moisés. Esos libros eran que ellos leían. Y Jesús se reunía con ellos, y prueba de ello, cuando Jesús se quedó en el templo perdido, estaba hablando con ellos. Fíjese bien. Entonces, él recibió la Biblia de esa manera, oralmente. Ahí la recibió. La Biblia y la cultura de su pueblo, o sea, las costumbres. Cultura significa costumbre. Pero también el Padre Dios, su Padre Dios, le comunicaba su espíritu, claro, para que experimentara la verdad de Dios, su Padre, en todas esas cosas y experiencias de la vida. La vida es una gran escuela, hermano. Lo importante para él, como lo será para nosotros hoy en día, no era leer mucho, ni acumular tantas experiencias, sino él quería ser capaz de valorar todo lo que ocurría en su comunidad y en su familia. La vida es una gran escuela y aprendemos tanto de ella y en la familia. Qué interesante. Hay que notar que más tarde esa familia de parientes que hablamos al principio y entre hermanos que dice ahí y conocidos de Nazaret, participó en la primera comunidad cristiana, y no parece que hayan fallado a sus compromisos tras la muerte de Jesús. Es decir, que cuando Jesús murió, no crean que esta gente se vino abajo, ellos continuaron, y gracias a esa gente estamos nosotros incluidos en este plan de Dios, porque se ha venido transmitiendo de generación en generación oralmente y por escrito la bendita palabra de Dios. Por ejemplo, Santiago, que debe ser aquí el que se nombra en este pasaje, llegó a ser el responsable de la iglesia de Jerusalén después de la muerte de Santiago. Hijo de Zebedeo, pues ya que fue lapidado ya por el año 42, pues, Santiago, por orden del sumo sacerdote de ese año 62. Así que yo quiero invitarles, hermanos, a que pongamos todo nuestro interés y empeño en esto que hemos estado enseñando y hablando, ya que es interesante escuchar a los profetas, escuchar a los que nos predican la palabra. Dice la palabra de Dios que habrá un tiempo en que ya no habrá palabra de Dios, la gente buscará desesperadamente quien la predique y ya no la encontrarán. Ahora que usted puede escucharla, ahora que usted tiene los pies buenos, vaya a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Ahora que tiene los ojos buenos y mira, vaya a la iglesia. Que tiene los oídos, escuche, porque habrá un momento que ya no va a poder escucharla. Pero esa que escuchó cuando usted podía, le va a servir de gran consuelo al recordar las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Damos gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Porque es Él quien nos
concede estar este día, esta mañana, aquí, llegando a la intimidad de sus hogares, con esta reflexión de la bendita palabra de Dios. En esta fecha que tenemos hoy, 5 de febrero, en el año 2020 que decimos. Y para honra y gloria de Dios, pues estamos predicando desde esta frecuencia radial para evangelizar a centenares de hermanos que, gracias a Dios, pues, le han abierto la puerta, le han abierto la llegada al reino de Dios a través de la radio, a través de la frecuencia radial de la 91.5 en el FM estéreo. Mis hermanos y hermanas, esperamos que esta reflexión les ayude. Siempre lo que pretendemos, mis hermanos y hermanas, es sembrar un poquito de fe, un poquito de esperanza y un poquito de amor en su corazón. Pero también para que usted le pida a Dios la paciencia, la humildad, la mansedumbre y la tolerancia. Necesitamos que Dios nos dé la virtud de la tolerancia. En estos tiempos la necesitamos mucho, pero hay que pedírsela al Señor para que seamos tolerantes ante cualquier situación, ya que estamos viviendo, pues como dijimos hace un rato, momentos difíciles en los que solo la gracia de Dios nos puede ayudar para poder seguir o salir siempre adelante. Muy bien, mis hermanos y hermanas, aquí ha terminado mi reflexión. Si a usted este mensaje le llegó a su vida y a su corazón, compártalo con otros hermanos, platicando, conversando, animando a otros para continuar y seguir adelante en esta obra salvífica de Dios. Si este mensaje ha sido una bendición, alabe y glorifique a Dios, que es lo único que nos queda para poder seguir felices por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida y hay tantas maneras de agradecérselo, y eso cada quien lo sabe y lo hará a su manera y a su modo, como Dios pues se lo confiere. Gracias por su sintonía, y si Dios quiere, nos escucharemos la próxima semana en otra reflexión desde la 91.5 en el FM estéreo. Que Dios le bendiga y le acompañe en nuestra oración. Estar contigo, Señor Jesucristo, donde solo existe la felicidad, y viajar contigo hasta el infinito, donde eternamente vamos a vivir, y estar contigo, Señor Jesucristo,